Manifiesta no saber firmar. Nacido 31 de diciembre. ¿Por qué manifiesta no saber firmar? Desde pequeña siempre me llamó la atención que la mayoría de los miembros de mi familia materna manifestaran en sus documentos de identidad no saber firmar. Y además, todos hayan nacido un 31 de diciembre, por lo que un tiempo creí que todos los puchainas nacían en esa fecha. Les prometí a todos que cuando yo creciera haría una fiesta de cumpleaños a todos los puchainas que habían en la península de La Guajira, porque todos habían nacido un 31 de diciembre. Pero celebrar el cumpleaños de un grupo considerable de puchainas, teniendo en cuenta que es uno de los clanes más numerosos de la península, sería relativamente realizable. Mas enseñarlos a firmar, eso sí sería difícil, por lo que empecé con mi abuelo, Valencia Puchaina Colenchi, de la región de Paradero, Media Guajira. Tenía mi abuelo 70 años de edad aproximadamente y yo 7 años, cuando armados de papel y lápiz leí las primeras lecciones. Mis pequeñas manos trataban de llevar las manos grandes, callosas y arrugadas de mi abuelo por el sendero de las letras cursivas, pero al ver lo tenaz que sería mi empresa, decidí mejor enseñarle a firmar en letra de palito. Mi abuelo se dejaba llevar, pero al poco tiempo se dormía. Fue por aquella época cuando llegaron los cachacos a llevarle un diploma que lo acreditaba como un campesino colombiano, en el Día Nacional del Campesino. Escuché que mi abuelo debía firmar un recibo que constatara que él había recibido dicho diploma. Me puse en primera fila. Estábamos todos en la entrada de la casa de mi tío Ramón. Paraíso Resguardo Caisemapa, Baja Guajira. De todos, yo era la única que esperaba que mi abuelo firmara. Por fin todos se darían cuenta de que mi abuelo ya sabía escribir su nombre, pero no le entregaron un lapicero. Le tomaron la mano derecha y humedecieron su dedo índice con un huellero y estamparon su huella digital en el recibo. Todos aplaudieron, menos yo. Que el viejo Vale hubiese recibido un diploma. Mi abuelo miraba el diploma y hacía como si lo estuviera leyendo, pero no sabía lo que lo tenía al revés. Como era muy niña, el suceso se me olvidó al poco tiempo. Dejé de darle clases a mi abuelo y me fui a jugar con mis primas. Transcurrió mucho tiempo cuando le pregunté a mi abuelo por qué no había firmado el papel que le dieron los cachacos, y me dijo que él ya estaba muy viejo para hablar con el papel, o sea, para escribir, y tampoco el papel quería hablar con él. Hoy que él ya no está, y siento que tengo muchas cosas por hacer, quiero celebrarles el cumpleaños a todos los puchainas y a todos los guayú nacidos el 31 de diciembre. Aquel mes de octubre fue como los octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Llegaron en la mañanita y con las últimas lluvias. Mis primas y yo buscábamos y recogíamos leñas para quemarla y hacer con ellas el carbón que después iríamos a vender. Los sentimos llegar en caravanas de carro, así como cuando nosotros vamos a comprar maíz al mercado de Uribia o cuando vamos a cobrar una ofensa. La diferencia es que ellos llegaron en unos carros que parecían de cristal, todos nuevos y lujosos, a los que les llamaban burbujas, y nosotros vamos en el camión viejo de mi tío, en la parte de atrás, de pie y apiñados como las vacas, moviéndonos de un lado para otro, porque el camino está dañado y el puente que hicieron el año pasado solo sirvió como 2 meses. Ahora nos toca bajarnos para que el camión pueda pasar sin peso el arroyo y así evitar que se quede atollado. Pero cuando llega el invierno el camión se queda en el paraíso, nuestra ranchería, porque el arroyo crece y se lo puede llevar. Dejamos nuestros oficios de buscar y recoger la leña y presurosas nos acercamos a la enramada donde ellos nos llegaron. Preguntaron por mi tío Tanco, pero él en un principio no los quiso atender. Dijo que no han cumplido lo que prometieron. El puente que hicieron hace ya un verano y un invierno se cayó como no lo han levantado. Solo bastó que lloviera para que el arroyo creciera y se lo llevara. Tampoco han traído el molino para sacar el agua y preparar nuestros alimentos. Aún seguimos tomando agua de las cacimbas y cuando éstas se secan nos toca tomar de la misma agua que toman los animales. Gracias a Juya, la lluvia que lleva nuestro Yagüey y la escuelita que prometieron para la comunidad y para que nuestros niños estudiaran,
tampoco lo han hecho, decía molesto mi tío. Ahora entiendo por qué nunca aprendí a leer y a escribir. Ahora entiendo el sentido de las promesas no cumplidas. Han traído para mi abuela y mi abuelo café, el que trae una muñequita pintada sobre una hoja, sacos de maíz, juguetes para nosotros y 4 llantas para el camión de mi tío. Ellos parecían no escuchar las quejas de mi tío. Se le acercaban y decían que esta vez las cosas serían diferentes, porque él estaba de candidato, porque el que estaba de candidato no era el papá, sino el hijo. Y ese sí es buena gente, hasta le mandó estas llantas nuevas para su camión, le dijeron. Mi tío las miró y le pidió a mi hermano Saúl que las tomara. Aceptó la visita de los recién llegados y mandó a colgar unos chinchorros para ellos. Les sirvieron chicha agria y comieron chivo asado. Se comieron nuestro desayuno. No sé por qué tratan a esta gente como si fueran caciques. ¿No se dará cuenta mi tío de que siempre lo engañas con las mismas palabras y los mismos regalos? Todos estaban reunidos en la enramada más grande, la de las visitas, sentados unos y otros acostados en nuestros chinchorros. Tomaban la chicha agria y hacían como si les gustara, pero al menor descuido de mi tío había gestos de desagrado en sus caras. Otros derramaban a propósito y fingían un accidente. ¿Acaso no saben ellos que la chicha agria es la que le brindamos a quienes vienen a nuestra tierra como de nuestro respeto? Se reían de los cuentos largos y aburridos de mi tío, y a él parecía agradarle las carcajadas de esa gente. Veía en la cara de mi tío satisfacción cuando los recién llegados le decían mi tío. ¿Con qué derecho si no lo tienen? Otros solo vienen con esos ojos que parecían a mirar debajo de las mantas que cubren nuestros cuerpos. Y sus mujeres vienen buscando niños para convertirlos en sus ahijados y así, según ellas, tener el deber cristiano de cuidarlos y educarlos. ¿Educarlos? ¿A qué le llaman ellas educación? Si lo que hacen con nuestros niños es tenderles de sirvientes en su casa de cemento. Decirles que la comida no se toma con la mano sino con la cuchara, que uno no debe andar por ahí con los pies descalzos como indios, como si no lo fuéramos, que no es ay, es yuca, que no es guatachón, que es mañana, que no es arica, que es tarde, que no es aipa, es noche, que tú no te llamas Tarra Pachaina, sino Sara Ramírez. ¿Ramírez? ¿Por qué? Porque eres mi ahijada. ¿Y mi clan? Ay, no, niña, solo lo usa el monte. Y se refieren a nosotros como chinita o el chinito. Fue por eso que no quise seguir viviendo con mi madrina en su casa de Puerto López. No sé por qué se alegran cuando ellos llegan a nuestra ranchería. Mis primas salieron como unas locas a cambiarse las mantas viejas por unas nuevas y a pintarse las caras como alijunas. Mi primo, Alfonso López, se llama así por un señor que estuvo de paso por La Guajira, hizo el favor de bautizarlo. Pero mi primo insiste en que es su tío y que además fue presidente de la República. Mi primo, Alfonso López, les dijo que parecen perritas en tiempo. No sé lo que quiso decir en ese momento mi primo Alfonso López, pero ahora entiendo, porque mis primas tienen hijos con caras de alijunas. Aquel mes de octubre fue como los otros octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Nosotros seguíamos con nuestros oficios de buscar y recoger leña. Mamá y mis tías tejiendo chinchorros para vender. Papá estaba de visita en su ranchería. Mis tíos arreglando el matrimonio de mi hermana mayor Yotchón, con un sobrino del viejo Mapua, y mis primos pastoreando los chivos y las ovejas. Esa vez llevaron unos papeles grandotes que tenían la imagen de ese hombre que se llamaba candidato. Todos tienen nombres extraños, por lo que nada raro tendría que el señor se llamara así. También llegó el candidato, abrazando a todo el mundo y dando besitos a las mujeres, hasta aquellas que ya tenían marido. ¿No saben ellos que está prohibido tocar a las mujeres comprometidas y aún a las doncellas que no lo están? Se sabía el nombre de mi tío Tanco, el de mis primos, el de Toushi y Tatushi. Era como si nos conociera desde hace tiempo. Pero cuando Tushi
fue llevada hasta el hospital de Uribia y de ahí a Riohacha. Mi primo Alfonso López, aprovechando que estábamos en Riohacha, fue hasta su casa a pedir ayuda porque la enfermedad de Touchy era costosa. El señor candidato ya no se acordaba de él y estaba rodeado de hombres que no se dejaban de que nadie se le acercara. Creo que el señor candidato tenía problemas, porque los hombres que lo acompañaban estaban armados hasta los dientes. La casa del señor candidato también tiene nombre, se llama Gobernación, pero creo que no es de él, porque cuando pasaron 3 veranos ya no vivía ahí. Después vivía otro que se llamaba igual, pero cambian de nombre cuando llegan a vivir a esa casa, porque la mayoría terminan llamándose señor gobernador. Hay otra casa que se llama alcaldía, y el que vive ahí se llama alcalde, pero al principio también se llamó igual que el otro, candidato. ¿No saben ellos que tantos nombres pueden causar confusión? Pero prefiero a candidato porque es bueno, él regala comida y cuando nos lleva al hospital nos atiende. Caso contrario cuando se cambian el nombre por el de gobernador, alcalde o senador. Ya no nos conocen. Siento que no solo cambian el nombre, sino también el alma. Mi primo Mato, que sí sabe leer porque estuvo en el internado de capuchinos en Nazaret, y al igual que muchos terminó escapándose de ahí, me dijo que en esos papeles grandes decía, primero la comunidad, el amigo del pueblo, concertación y trabajo, la mejor opción, por un mejor departamento. En fin, muchas cosas que aún no entiendo lo que quieren decir, y en esos mismos papeles la cara del señor candidato sonreía, los brazos extendidos como si fuera un gallito de pelea, pero sus ojos tenían el brillo de la traición. Sus ojos decían qué clase de persona era, pero al traer tantos regalos nos hacía creer que era buena persona. En realidad, ellos son gente buena mientras se llaman candidato. La maldad la aprenden apenas entran en esa casa grande. Lo digo porque el señor candidato, el mismo que me dijo princesita, mientras me daba un beso cerca de la boca y prometió casarse conmigo cuando yo creciera, fue el mismo que se negó a ayudarnos cuando Touchy enfermó y el mismo que dijo cuando nos alejábamos de él, estos indios sí joden. Recuerdo que ese beso me robó el sueño por muchas lunas. Ese momento se repetía en mi mente una y otra vez cuando trataba de dormir en mi chinchorro. Quería que el señor candidato regresara y me besara nuevamente, pero no lo hizo. Ni siquiera me miró cuando fuimos a su casa grande. Aquel mes de octubre fue como los octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Regresaban en sus carros de cristal. Esa vez llegaron más temprano. El sol aún no salía. Toda mi familia estaba preparada para ir a Uribia. Ese día ellos lo llamaban el día de las elecciones. Yo también quería ir, por eso me monté en el camión de mi tío, mientras que Touchy y Tauchi lo hicieron en el del señor candidato. Se fueron en el carro de cristal. Al llegar a Uribia, escuché que uno de ellos le decía a otro: esa catajarria de indios tienen hambre, ¿qué les damos? Y aquel contestó: deles gaseosa roja con un pan de caña. Al indio le gusta todo lo que sea de color rojo, y así lo hizo. Desde ese momento ellos me empezaron a caer mal. Toda mi familia hizo una larga fila junto a otras gentes que venían de otras rancherías para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban cédula. Eran las mismas que ellos se habían llevado una semana antes de las elecciones. Ese día me enteré que mi tío Tanco Puchaina se llamaba Tarzán Cortés, que Chancarit se llamaba Máximo, que Jutpunachón se llamaba Priscila, que Yaya se llamaba Clara, que Castorila se llamaba Cosita Rica, que Cahualashiyu se llamaba Marquesa, que Anuwashón se llamaba John F. Kennedy, que Ashaneish se llamaba Cabeza, que Arepuy se llamaba Cazón, que Guarichón se llamaba Lebranche, que Cauya se llamaba Morrison Knudsen, que Cotis se llamaba Alcacexer, Gierrata se llamaba Hilda, el primo Rafael Puchaina se llamaba Raspihierro, mi primo Mato se llamaba Bolsillo, y por un momento creí que conmigo pasaba lo mismo. Le preguntó a uno de ellos qué debía hacer para tener una cédula y me dijo que eso era fácil, que buscara mi partida de bautismo y que él después me llevaría a un lugar que se llamaba Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual aún no existe. Y así lo hice.
Cuando terminaron las lluvias me dirigí a Uribia y fui a la iglesia donde me habían bautizado. Por el nombre de mis padrinos y la fecha que me decía mi madrina dieron a mi partida de bautismo. Recuerdo que el padre dijo que mi padrino había bautizado cerca de 100 chinitos ese mismo día, y ahí estaba. Me bautizaron el 5 de septiembre de 1970 y mi fecha de nacimiento 31 de diciembre de 1965, que yo no era hija de Coruma Pushaina ni de Colenchi Yosayu, sino de María Santa Pushaina, con Domingo Santo Husayu, y que yo no me llamaba Coleima Puchaina, sino Faride Abuchaibe, que todos los chinitos bautizados ese día se llamaban Faride y Eduardo Bochaine. Ahora entiendo por qué todos me dicen la turca. ¿Sabe mi padrino que tiene usted un colegio en Uribia a donde ni siquiera van sus ahijados a estudiar? En varias oportunidades me encontré con mis primitos, los mismos que aquellas mujeres se llevaron a sus casas de cemento. Los encontrábamos en Uribia y por las calles de Puerto López. Ellos sabían que iríamos a comprar maíz en el mercado y se escapaban para verse con uno. Las niñas llevaban puestos vestidos de florecitas y en sus pies sandaliecitas. Me recordaban a sus hijas, que cuando iban a nuestra ranchería le preguntaban a sus padres si nosotros éramos los indios de los cuentos que ellos contaban en las noches antes de ir a dormir, y ellos le contestaban: sí, esa es Pocahontas. Y sus niños nos rodean y nos empezaban a decir: Pocahontas, Pocahontas. ¿Sabrá Maleiva Dios quién es Pocahontas? ¿No saben acaso que no nos gustan que nos comparen? Y los niños llevaban puestos unos pantalones cortos con camisetas de cuadritos abotonadas hasta el cuello, sus cabellos llenos de aceite y en los pies zapatos negros con nubecitas blancas. ¿Dónde estaban las guaireñitas que les hacía mi tío Julio? ¿No les hablaba en Guayunaki lo que hablábamos nosotros? Y ellos me contestaban en Alijunaiki, o sea, castellano. Y cuando los llevaban a nuestra ranchería, para el tiempo que comenzaban las lluvias, cargaban carritos de madera y balones de fútbol. Nuestros niños olvidaron sus arcos y sus flechas, y las niñas cargaban muñequitas caritas que hablaban en Alijunaki. Cámbiame el vestido, llévame al parque, cómprame un helado. Nuestras niñas olvidaron sus guayuqueras. Los mosquitos los picaban. El agua de Huawei les brota la piel y el agua del molino les parece salada. ¿Qué les hicieron a nuestros niños cuando llegaban a nuestra ranchería? Que cuando llegaban a nuestra ranchería se enfermaban. Yo nunca me había tomado una fotografía y sentarme enfrente de un aparatejo de esos mientras el fotógrafo me observaba me daba risa. Cada vez que salía una luz fuerte como el Kai, el sol, llenaba mis ojos y me levantaba atemorizada. Luego soltaba una carcajada que molestaba al fotógrafo. Mi hermana Ketchon también se reía. Ella era muchísimo menor que yo, pero el que me llevó a sacar la cédula la metió en la fila de la registraduría y dijo que tenía 18 años. A todos los que estábamos en la fila nos puso 18 años. Ese día también nos apañó nuestro primo Aluwanau Pushaina. Él mostró su partida de bautismo y los que trabajaban en ese lugar se reían. No sé por qué. Lo que sí sé es que Aluwanui no es Aluwanui en la cédula, sino M19. A él no le molesta que lo llamen así, solo se ríe. Recuerdo que la mujer que estaba sentada detrás del escritorio era la que nos preguntaba cómo nos llamábamos. Me dijo que yo estaba muy bichecita para sacar cédula, pero igual todos los que fuimos ese día salimos con comprobante en mano. Todos teníamos 18 años y habíamos nacido el 31 de diciembre. No quise mostrar mi partida de bautismo porque me dio pena. No quería ser Faride ni llevar el apellido Abuchaibe. Quería seguir siendo Coleima del clan Puchaina, y así respondí cuando me preguntaron: ¿nombre? Coleima Puchaina. ¿Trajo la partida de bautismo? No, se me perdió. No importa, ponle ese nombre, gritó alguien en alguna parte de ese lugar, y que también nació el 31 de diciembre, agregó. ¿De qué año?, preguntó la mujer.
Ponle 18 años, saca la cuenta, le contestó la misma persona. Y así fue. Nombre Coleima, apellidos Puchaina, nacido 31 de diciembre de 1965. Estatura 1,60. Señales ninguna. Lugar y fecha de nacimiento Uribia, 14 de enero de 1984. ¿Sabe firmar? Me preguntó la mujer levantándose de la silla. No sé, le contesté, y de nuevo la voz que salía de alguna parte dijo, no perdas tanto el tiempo, tómale la huella. Tomó mi mano derecha y estampó mi dedo índice en el papel. Ya eres ciudadana, me dijo, pero manifiesta no saber firmar. Hoy, cuando mis hijos que sí van a la escuela me preguntan por qué no sé firmar, yo solo les puedo decir que la escuela quedaba muy lejos y que tenía que buscar y recoger una leña. A ti te puedo decir que hace días intenté arrancar tu imagen que está detrás de la puerta, la que cuando nadie me ve, yo la miro y siento que tu imagen, que tú lo haces también. Le sonrío y hasta me da pena encontrar tus ojos en los míos, pero no, ¿para qué hacerlo? Lo haría así como mamá ha arrancado tu imagen y la imagen de otros candidatos. Sí, quitando tu imagen de la puerta. También la estuviera arrancando de mi corazón.